Acompáñanos a leer juntos la Biblia en un año con Alexander Suárez. Hoy continuamos la lectura sistemática de la Biblia y hemos llegado al día 71 para completar la Biblia en un año. Y en esta oportunidad seguimos con el libro de Josué y la lectura correspondiente para hoy serán los capítulos 18, 19 y 20 de este libro histórico. Por supuesto, quiero seguir dejándoles esta guía de estudio. Me parece excelente esta guía. Esta guía se titula Lecciones, déjame ver acá. Lecciones de Josué acerca de la fe. Lecciones de Josué acerca de la fe. Es una guía de estudio de 13 lecciones que salió hace poco y está en formato digital. Yo se los voy a compartir en el número que ya les voy a dejar en pantalla y está este libro llamado La Trinidad. ¿Por qué les muestro este libro? Porque creo que es una temática importante que debemos ir redescubriendo. Además de eso, pronto estaré haciendo algunas ediciones en directo, si no es que ya lo he hecho cuando veas este video, para leer este libro como lo hice también con El Carpintero Divino. Si deseas recibir algunos de estos dos ejemplares o los dos, te dejo allí mi número en pantalla, más 57 314 358 1359. Si ves allí el versículo de Daniel 2:21, es porque estaba respondiendo una pregunta que me hicieron y dejé el versículo allí. Pero de inmediato entonces coloco Josué capítulo 18, verso 1. Nos habíamos quedado en el video anterior con las conquistas hechas por Judá, especialmente por Caleb, hijo de Jefoné, un hombre de 85 años que tenía la energía de un hombre de 40. Eso es lo que él decía. Vimos también cómo las tribus de José, Manasés y Efraín tomaron sus territorios. Pero tanto Judá, Efraín y Manasés no pudieron sacar por completo a los cananeos. Eso iba a traer un efecto a futuro. Eso lo vamos a leer también en el libro de los jueces. Un libro que para mí, es un libro que no debió haber existido. Pero cuando lo leamos entenderemos por qué Dios permitió que ese libro estuviese allí. Porque es un libro de derrota, de fracaso, de errores, de situaciones que jamás debieron haber pasado en el pueblo de Dios. Fue dejar al cananeo en esos territorios lo que llevó a Israel a una degradación. Es muy probable, pero eso lo vamos a descubrir más adelante. Y entenderemos el por qué Dios en realidad dijo que el cananeo no podía seguir viviendo en Canaán. Pero dice el capítulo 18, versículo 1, que toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo. Y allí erigieron el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. ¿Dónde llegó el santuario cuando ellos cruzaron el territorio de Canaán por primera vez? ¿Dónde llegó? A Gilgal. No se olviden de eso, porque el santuario todavía era una estructura movible. No había llegado, y les digo que es importante, porque no había llegado el santuario a Jerusalén. No había llegado el santuario a Jerusalén. A veces hablamos de Jerusalén como el lugar que Dios escogió para su santuario, pero no olvidemos que el santuario llegó primero a Gilgal y después de Gilgal llegó a Silo. Allí en Silo fue donde se estableció el tabernáculo de reunión. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus, a las cuales aún no se había repartido su posesión. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿cómo es posible que han transcurrido varios años? Y yo les decía en el video anterior, han transcurrido aproximadamente 7 años, porque sacamos la cuenta por la edad de Caleb. Caleb tenía 40 años cuando recorrió la tierra de Canaán por primera vez como un espía. Transcurrieron 38 años en el desierto, completó 78 años Caleb, y Caleb se identifica a sí mismo como un hombre de 85. Lo que quiere decir es que habían pasado 7 años y todavía
a pesar de que habían transcurrido esa cantidad de tiempo, todavía había 7 tribus de las cuales no habían recibido posesión. Y no olvidemos, hermanos, que los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, o una parte de esta población, habían dejado sus mujeres, habían dejado sus hijos, habían dejado su ganado, y las personas mayores de la tercera edad los habían dejado en el territorio de Galaad. Y habían pasado 7 años y esta gente no había visto a su familia. Y oye, son 7 años, hermano. 7 años y no hemos hecho nada. ¿Cómo se llama eso? Negligencia. Lo que estaba sucediendo en Israel era una negligencia. ¿Cómo es posible que han pasado 7 años y ellos todavía no tienen posesión de tierra? ¿Quién es el culpable ahí? Dios. ¿Quién es el culpable allí? Josué. ¿O son ellos mismos? Y los rubenitas, mira, ¿cuándo nosotros vamos a ir a nuestra casa? ¿Cuándo vamos a ir a ver a nuestros hijos? O iban por turno de cuando en cuando y visitaban a algunos, y así pasaron los 7 años cruzando el río a cada rato. No lo sé. Lo que sí sé es que la realidad es que ellos todavía no habían tomado posesión. Y entonces Josué le dice a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes? Ahí está. El mismo Josué le está diciendo: mira, pero ya han pasado 7 años, por favor. ¿Hasta cuándo ustedes van a ser negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Y aquí, hermanos, hay una lección para nosotros. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado? Y nosotros hemos sido negligentes en la lectura de la palabra. ¿Cuántos años han transcurrido y no hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia ni siquiera una vez de manera completa? ¿Cuántos años tenemos en la fe? Y más aún, ¿cuántos años han transcurrido y no hemos podido realizar una obra de evangelismo en el sector donde estamos? Yo estoy hablando de casos que pueden estar pasando. Yo no conozco a nadie, pero puede estar pasando de que haya transcurrido mucho tiempo y no hayamos leído la Biblia. Puede ser que no hagamos evangelismo y ha pasado mucho tiempo, como puede ser que tengamos planes, proyectos dentro de nuestro hogar o dentro de nuestra vida personal y no lo hemos hecho. Y el tiempo pasa, y el tiempo pasa, el tiempo transcurre y nos vamos haciendo más viejos y nos vamos haciendo más débiles. No dejemos que el tiempo transcurra. Dios perdona, el tiempo no. Y a medida que el tiempo pase no nos hacemos más jóvenes, hermanos. Entonces, hoy muchas cosas están como están por nuestra negligencia. Israel no tenía territorio porque era negligente. ¿Hasta cuándo seréis negligentes? ¿Hasta cuándo? Le dice Josué. Para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres. Señalad 3 varones de cada tribu, que yo los envíe, y que ellos se levanten y recorran la tierra y le describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. A Josué, Josué el Señor lo describió como un hombre ya avanzado en edad, y Josué ya estaba para la jubilación, Josué ya no estaba para esto. Entonces, el día que se muera Josué, ¿qué va a pasar en Israel? Lo que pasó, un desastre. Se murió Moisés, quedó Josué. Se murió Josué, vaya a ver el libro de los jueces para que vea lo que pasó. No fue negligencia de Josué. A veces yo escucho a algunos predicadores que dicen: no, es que Josué no levantó un segundo líder. No levantó un sustituto. Pero ven acá. Se supone que cada tribu tiene sus príncipes. Y se supone que el que gobierna es Dios. Y se supone que hay una norma. Se supone que hay sacerdotes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el ser humano ha venido dependiendo de un gobernante. Y por eso fue que pidieron rey. Nosotros no podemos depender de un hombre en nuestro crecimiento espiritual ni en nuestros proyectos de vida. Tenemos que depender del Señor. Versículo número 5. Y dividirán la tierra en 7 partes, y Judá quedará en su territorio sur, porque ya tomó posesión, y los hijos de la casa de José en el suyo. Si sus hermanos tomaron posesión ya hace un tiempo atrás, ¿ustedes por qué no lo han hecho? Si han tenido las mismas oportunidades, las mismas posibilidades, el mismo tiempo, la misma capacidad. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes,
y me traeréis la descripción aquí, y yo os echaré suerte aquí delante de Jehová nuestro Dios. Pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdote de Jehová es la heredad de ellos. El sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán al oriente, la cual les dio Moisés, siervo de Jehová. Como queriendo decir, mira, ellos tienen su familia ya sola y ustedes por negligencia están impidiendo que ellos vuelvan a sus casas. Levantándose pues aquellos varones fueron, y mandó Josué a los que iban para delinear la tierra, diciéndoles: id y recorrer la tierra y delineadla y volved a mí, para que yo os eche suertes aquí delante de Jehová en Silo. Fueron pues aquellos varones, por lo menos hicieron caso, recorrieron la tierra, delineándola por ciudades en 7 partes en un libro, y volvieron a Josué al campamento de Silo. Y Josué les echó suerte delante de Jehová en Silo, y allí repartió Josué la tierra de los hijos de Israel por sus porciones. Y se sacó la suerte de la tribu de los hijos de Benjamín conforme a sus familias, y el territorio adjudicado a ella quedó entre los hijos de Judá y los hijos de José. Fue el límite de ellos al lado del norte desde el Jordán, y sube hacia el lado de Jericó al norte, sube después al monte hacia el occidente y viene a salir al desierto de Bet-Aven. De allí pasa en dirección de Luz al lado sur de Luz, que es Betel, y desciende a Atarot Adar, al monte que está al sur de Bet-Orón, la de abajo. Y tuerce, eso yo decía que la importancia de ver los mapas, porque como nosotros no conocemos estos lugares no los podemos ubicar, pero si vemos un mapa se nos hace más sencillo. Dice, y tuerce hacia el oeste, por el lado sur del monte que está delante de Bet-Orón al sur, y viene a salir a Kiriat Arba, que es Kiriat Jearim, ciudad de los hijos de Judá. Este es el lado del occidente. Al lado del sur, el lado del sur es desde el extremo de Kiriat Jearim y sale al occidente a la fuente de las aguas de Neftoa. Y desciende este límite al extremo del monte que está delante del valle del hijo de Ginón. ¿Se acuerdan del valle de Ginón? Les dije que lo subrayaran en un video anterior. Bueno, aquí está otra vez para que veas que es un lugar de relevancia. Hay nombres que se repiten porque son las fronteras de entre una tribu y otra. Que está al norte en el valle de Refaín, desciende luego al valle de Ginón, al lado del sur del Jebuseo, y de allí desciende a la fuente de Rogel. Luego se inclina hacia el norte y sale a Ensemes, y de allí a Gelilot, que está delante de la subida de Adumín, y desciende a la piedra de Boam, hijo de Rubén. Y pasa al lado que está enfrente de Arabá y desciende al Arabá. Y pasa el límite al lado norte de Bet-Ogla y termina en la bahía norte del mar Salado. ¿De qué tribu estamos hablando? Estamos hablando de Benjamín, ¿no? De Benjamín. El mar Salado es el mar Muerto. A la extremidad del sur del Jordán, este es el límite sur. Y el Jordán era el límite del lado del oriente. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín, por sus límites alrededor conforme a sus familias. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín por su familia fueron Jericó, esa misma Jericó que estaba hecha ruinas y que nadie se osó a levantar por lo menos en 500 años, Bet-Ogla y el valle de Casis. Y empiezan entonces los nombres de las ciudades que fueron la posesión de Benjamín. Tenemos Bet-Arabat, Semarraín, Betel, Avin, Pará, Ofra, Kefarjamoni, Ofni y Geba. 12 ciudades con sus aldeas. También está Gabaón, que es un lugar que reconocemos porque allí en Gabaón, los gabaonitas que habían
hecho paz con Israel, en Gabaón se libró una guerra y fue en Gabaón donde, por la palabra de Josué y por el poder de Dios, el sol aparentemente, digo aparentemente porque el sol no se mueve, el sol se detuvo. ¿Okay? El sol se detuvo, pero el sol no se mueve, que se mueve la tierra. Entonces tenemos Gabaón, Ramat, Berot, Mishpa, Cafira, Mosá. La Mosá. ¿Han escuchado eso alguna vez? La Mosá. Requén, Irpel, Tarala, Sela, Elef, Jebús, de donde fue el sector de Jerusalén. Imagínate que Jerusalén no le pertenecía a Judá. Jerusalén, hermanos, fíjese. El santuario no llegó a Jerusalén. El santuario llegó a Gilgal. Después pasó a Silo. Y Jerusalén no era de Judá, Jerusalén era de Benjamín. ¿Qué me hace pensar eso? Hermanos, que los lugares son importantes, pero no por el lugar en sí, sino por lo que sucede, por lo que pasa en ese lugar. No por el propio lugar en sí. Porque si nosotros estamos hablando de que Israel le dio a Benjamín el territorio de Jerusalén, Benjamín como tribu es el dueño real de lo que hoy es Jerusalén. Eso diríamos nosotros. Pero ¿quiénes discuten el territorio de Jerusalén? Israel como nación. No es Benjamín, es Israel como nación quien discute hoy Jerusalén. ¿Por qué? Porque las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado con el paso del tiempo. Por eso yo no puedo comparar el Israel antiguo con el Israel actual. Lo cierto es que se siguen mencionando lugares. Está Gabá y Kiriat, 14 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. Y aquí termina entonces este primer capítulo 18. Vamos ahora al capítulo 19 y dice que la segunda suerte tocó para Simeón, para la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias, que eran 7 tribus que todavía no tenían heredad. Ya vimos a Benjamín, vamos a ver a Simeón ahora, conforme a sus familias y su heredad en medio de la heredad de los hijos de Judá. O sea, Simeón tuvo que decirle a los judíos, tuvo que decirle a Judá, oye, regálanos un pedacito de tierra porque nos quedamos sin tierra, ustedes conquistaron todo. Y tuvieron en su heredad a Berseba, a Seba y a Molada, a Zarzual, Bala, Esen, el Tolab, Betul, Orma, Ciclab, Bet-Marcabot, Hazar-Susa. También está Bet-Labaot y Saruen, 13 ciudades con sus aldeas. Aín, Rimón, Eter y Asán, 4 ciudades con sus aldeas. Y todas las aldeas que estaban alrededor de estas ciudades hasta Baalbeer, que es Ramat del Neguet. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Simeón conforme a sus familias. De la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón. ¿Te das cuenta, hermanos? Los judíos habían conquistado mayor cantidad de territorio y Simeón tuvo que decirle, ¿será que nos pueden dar un pedacito de su tierra? ¿Por qué algunos prosperan más que otros, tanto en el pasado como en la actualidad? ¿Por qué algunos prosperan más que otros? ¿Será que algunos son más disciplinados, se dedican más, aprovechan mejor el tiempo? Al punto de que Judá pudo conquistar tantos lugares y que Simeón prácticamente se quedó sin nada, que tuvo que decirle a Simeón, venga, ayúdanos, o el mismo Judá decirle, bueno, agárrense un pedacito de tierra ahí para ustedes. Por cuanto la parte de los hijos de Judá era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de la de Judá. Yo voy a buscar un mapa, voy a aprovechar y les voy a compartir un mapa. Este es Judá, fíjate el territorio de Judá, ¿okay? Todo el territorio de Judá. Bastante extenso, bastante. ¿Quién fue uno de los que propició la mayor cantidad de conquistas en el territorio de lo que llegó a ser Judá? Caleb.
un hombre de 85 años. Simeón, que fue uno de las tribus negligentes, que tuvieron al mismo tiempo la misma capacidad, las mismas oportunidades, tuvo que decirle a Judá, danos un pedacito de tierra, y Simeón quedó en medio de Judá. Benjamín, que estaba aquí, que ya ahora uno le va agarrando como más hilo a la historia, Benjamín, que estaba aquí, era dueño del territorio de Jerusalén. Benjamín, mira, aquí está Jerusalén. Y le tocó un pedacito pequeño por negligente. Del lado oriental, esta parte que está acá, esta es la parte oriental. Aquí estaba Rubén, Gad y la media tribu de Manasés aquí arriba. 2 tribus y media. Las otras 7 tribus, Simeón, Benjamín, Dan, Isaacar, Zabulón, Aser y Neftalí, fueron las tribus negligentes. 1, 2, 3, 4 por acá arriba, 5 Dan, 6 Benjamín y 7 Simeón. Estas son las 7 tribus negligentes. Porque Judá ya había tomado su territorio y agarró bastante. Manasés agarró el territorio bastante. Mira, aquí tiene el monte Carmelo y Meguido. Y Efraín, el territorio de Efraín, ¿okay?, es lo que en el futuro sería el reino de Israel. El reino de Israel, y fíjate que Silo forma parte de Efraín. O sea que el santuario estaba aquí en Efraín, no estaba en Jerusalén. El santuario estaba en Silo. Después llegó a Jerusalén porque era la ciudad de David. Pero originalmente podemos decir que el santuario se estableció en Silo, aunque inicialmente se estableció en el territorio de Gilgal. ¿Vale? Ahí les dejo el mapa. Y ya con el mapita, pues se nos hace mucho más sencillo la comprensión de estas lecturas. ¿Vale? Vamos a volver a los versículos. Dice acá, nos habíamos quedado en versículo número 9 del capítulo 19. La tercera suerte, es decir, la tercera tribu negligente, ya vimos 2, Simeón y Benjamín. La tercera suerte le tocó a los hijos de Zabulón conforme a su familia, y el territorio de su heredad fue hasta Sarit. Y su límite sube hacia el occidente de Marala y llega hasta Dabeset, y de allí hasta el arroyo que está delante de Jopneam. Y gira de Sarit hacia el oriente, hacia donde nace el sol, hasta el límite de Kislot Tabor. Sale a Daberat y sube a Jafia. Versículo 13. Pasando de allí hacia el lado oriental a Gat Efer, ahí Tacasín sale a Rimón rodeando a Nea. Luego al norte el límite gira hacia Hanatón, viniendo a salir al valle de Jefteel, y abarca Cataf, Naalam, Sinrón, Idala y Belén de Neftalí, no Belén de Judá, ¿no? Son 2 Belén diferentes. Belén de Neftalí, de Zabulón, me equivoqué. Belén de Zabulón. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a su familia. Estas son sus aldeas. O me equivoqué, ya va. Déjame retroceder porque no quiero. Sí, Zabulón. Esta es la heredad de los hijos de Zabulón conforme a su familia. Estas son sus ciudades con sus aldeas. La cuarta parte correspondió a Isaacar, a los hijos de Isaacar conforme a sus familias. Este fue su territorio: Jezreel, Kesulot, Sunem, Jafaraín, Sión, Anaharat, Rabit, Kisión, Abez, Remet, Enganín, en Ada y Bet-Pases, y llega este límite hasta Tabor, Saharasima y Bet-Semes, y termina en el Jordán. 16 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Isaacar conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La quinta suerte corresponde a la tribu de los hijos de Aser conforme a sus familias. Y su territorio abarcó Elcat, Ali, Betén y Absaf. Alamelec, Amat, Misael que después sería
sería un nombre también conocido principalmente en el libro de Daniel, Misael. Y llega hasta el Carmelo al occidente y a Sior Lidnap. A veces es difícil pronunciar algunos nombres. Después da vuelta hacia el oriente de Bet-Dagón y llega a Zabulón, el valle de Jefte-El al norte de Bet-Emes y a Neiel y sale a Kabul al norte. Y abarca a Hebrón, a Rehob, Hamón y Caná hasta la gran Sidón, o sea, hacia arriba, Sidón. De allí, este límite tuerce hacia Ramá y hasta la ciudad fortificada de Tiro y gira hacia Osa y sale al mar desde el territorio de Absip. Abarca también Uma, Afet y Rehob, 22 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de las tribus de los hijos de Aser, conforme a su familia, estas ciudades con sus aldeas. La sexta suerte, son 7, vamos por la sexta, corresponde a los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, y abarcó su territorio desde Elef, Alon-Sanaín, Adamineset, Jatneel hasta Lacún y sale al Jordán. Y giraba el límite hacia el occidente de Asnom Tabor y de allí pasaba a Jucob y llegaba hasta Zabulón al sur y al occidente confinaba con Aser y con Judá por el Jordán hacia donde nace el sol, o sea, al lado oriental. Y las ciudades fortificadas son Sidín, Ser, Hamat, Rakab, Cineret. Cineret es Galilea. También está Adama, Ramá, Hazor, Sedes, Edrei y En Azor. Irón, en inglés Irón, o sea, hierro, ¿no? Pero no, aquí dice Irón. Magdael, Jorén, Bet-Anat y Bet-Semes, 19 ciudades con sus aldeas. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias. Estas son sus ciudades con sus aldeas. Y la séptima y última suerte correspondió a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Y este fue el territorio de la heredad: Sora, Estaol, Irsemes, Salabín, Ajalón, Jetla, Alón, Tignab, Ecrón, Elteque, Gibetón, Balaam. Sí, aquí está, versículo 44. Balat, Jeut, Beneberak, Gadrimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que está delante de Jope. Y les faltó territorio a los hijos de Dan, claro, porque si dejaron todo para último, el último de los últimos, o sea, el último que escogió territorio, le faltó lugar. Le faltó, entonces, ¿qué hacemos? Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y tomándola la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella y habitaron en ella, y llamaron a Lesem Dan, el nombre de Dan, su padre. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. O sea, Josué, que seguramente durante esos 7 años tuvo un lugar donde vivir, después le dieron una heredad. Después que acabaron de repartir la tierra por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué, hijo de Nun, en medio de ellos. O sea, mira, Josué, aquí te vamos a hacer este regalo. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Tignat Será, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y habitó en ella. O sea, Josué pudo elegir dónde querer vivir en cualquiera de las tribus, y él eligió vivir en el monte de Efraín. Estas son las heredades
que el sacerdote Eleazar y que Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres, porque no era Josué el único que tenía liderazgo, había un sacerdote y había príncipes que tenían dirección en diferentes tribus. Entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Y aquí termina el capítulo 19. Capítulo bastante extenso, muchos nombres. Yo les he dicho que aunque se nos haga difícil pronunciar correctamente los nombres, tenemos que hacer la lectura completa. Más adelante, cuando tengamos, y si Dios nos da la oportunidad de hacerlo, más adelante tomaremos tiempo para analizar algunos nombres en el hebreo, para ver su significado. Pero como estamos hablando de lugares, es importante entonces que repasemos de nuevo el mapa que coloqué hace ratico. Aquí está el mapa, mira. En definitiva, esto es la distribución de Israel. Y si ustedes se dan cuenta, hay una referencia que me parece muy interesante aquí en esta imagen. ¿Okay? Aquí hay una referencia, mira aquí. División de las tribus de Israel, Josué del 13 al 19, que es hasta donde hemos llegado en este momento. Hemos llegado a este momento. Y la distribución quedó así. Mira, arriba está Fenicia y Siria, Damasco. Esta ciudad de Damasco, aquí voy a señalarla, esta ciudad de Damasco será importante en el futuro, porque había un hombre llamado Saulo de Tarso que iba camino a Damasco. Sidón, pues también será importante en el futuro. Entonces, Tiro y Sidón parece que originalmente era territorio de Aser. Neftalí, tenemos acá a Zabulón y tenemos a Isaacar. Este mar, el mar de Galilea, la Biblia lo llama Cineret. De este mar de Galilea desemboca el río Jordán. Por aquí baja el Jordán por toda esta línea. Por aquí baja el Jordán. ¿Okay? Y desemboca en el mar Salado, es decir, el mar Muerto. Aquí ustedes ven el territorio de Moab. Aquí ven Amón. Y fíjense entonces que Edom está más abajo. Y Filistea, esto lo que sería actualmente la franja de Gaza. Filistea. Y así quedaron las tribus. Simeón en medio de Judá. Dan, que lamentablemente no pudo tener suficiente territorio, tuvo que agarrarse un pedacito aquí más arriba, mira, aquí tuvo Dan que recorrerse todo este camino porque fueron los últimos en recibir territorio por negligente y les tocó que irse arriba a agarrar un pedacito más de territorio porque no les alcanzó el territorio que se les dio. Aquí hay ciudades importantes, mira, Berseba, Hebrón, Jerusalén, Silo, Jope, que también será importante en el Nuevo Testamento, Siquén, el monte Ebal y el monte Gerizim, los montes donde se pronunciaron las bendiciones y las maldiciones. ¿Okay? Gerizim, las bendiciones, Ebal, las maldiciones. Megiddo, donde se libraban las batallas, el valle de Megiddo, el monte Carmelo, donde se libró una gran batalla, Elías y los 400 profetas de Baal, el mar de Galilea, por supuesto, y territorios que hoy tienen diferentes nombres y que si ustedes ven un mapa actual se darán cuenta de que las cosas han cambiado muchísimo desde aquel entonces. Han cambiado mucho. Israel fue negligente. Lo fue en el pasado y seguramente lo ha sido a lo largo de toda la historia. Y no solamente Israel, nosotros hemos sido negligentes en muchos aspectos de nuestra vida. Pero creo que si estas historias aparecen en la Escritura es porque tienen lecciones que nos exhortan a mejorar cada día, a aprender de los errores cometidos en el pasado y ver una proyección de futuro con mucha más esperanza. Pero vamos a terminar con el último capítulo por el día de hoy, el capítulo número 20 de Josué, y dice así, verso 1. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo hablé por medio de Moisés, 7 años después, y cuidado y si no más. Unas ciudades que eran tan importantes, unos lugares que le permitían a los sacerdotes establecerse. Claro, como ellos todavía no habían tomado los territorios, yo no sé cómo hacían para vivir todavía en tienda, pero lo hacían porque ya
no estaban en el desierto, ya estaban en Canaán. Entonces, la negligencia de muchos retrasó muchas cosas. No pudieron los levitas estar en su territorio en la ciudad de refugio porque si no había posesión, no había ciudad de refugio. Cuando hubiese problemas que se tenían que decidir en caso de aplicación de justicia, no había cómo hacerlo porque no había ciudad de refugio. Entonces todo estaba concentrado alrededor del santuario. Quizás por eso se fueron a Silo, porque estaban en Gilgal, se van a Silo y están, me imagino yo, que las tribus alrededor del santuario todavía. Entonces el Señor le dice a Josué, mira Josué, ya, por fin se logró esto, se demoraron, ok, pero se logró. Entonces establezcan las ciudades de refugio para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente. Este tema ya lo hemos hablado, aquí se nos recuerda y se nos amplía, y no a sabiendas, es decir, pasó un desastre, pero no fue algo intencional. Y os servirá para refugio contra el vengador de la sangre. El vengador de la sangre era el familiar más cercano a la víctima. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos, que mayormente eran todos levitas. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente. ¿Y cómo se sabe eso? Por investigación. Se hacía un trabajo de investigación. Y no tuvo con él ninguna enemistad antes, porque también habían testigos y los testigos podían decir si tenía o no tenía enemistad con la víctima. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Entonces tenemos 3 ciudades de refugio. En Galilea, en Sedes, en Siquén, en Efraín, y Hebrón, en el territorio de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Besén, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, en la tribu de Manasés. 6 ciudades de refugio. Estas fueron las ciudades señaladas para los hijos de Israel y para el extranjero que también tenía deberes y derechos, que morara entre ellos para que se acogiese a cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compadeciese delante de la congregación. Y aquí, hermanos, con este versículo 9, ¿sí? Tiene 9 versículos. Este capítulo 20, déjame de todos modos revisar acá el texto, no vaya a ser que me haya equivocado y que no lea completo el capítulo. A ver, Josué 20. Sí, tiene 9 versículos. En medio de un capítulo tan largo como fue el 19, no es de sorprender que ver 9 versículos nos haga dudar que sea todo el capítulo, pero sí, ahí está, 9 versículos y se establece la ciudad de refugio. Ahora, ¿qué lecciones sacamos nosotros de esas ciudades de refugio que se debían establecer y que lamentablemente no se establecieron antes por la negligencia de otros? Hermano, el Señor es nuestro refugio. Nosotros cometemos errores, nos equivocamos, fallamos, a veces decimos palabras inadecuadas, tomamos decisiones de las cuales nos ponemos a reflexionar y si pudiéramos retroceder el tiempo lo hiciéramos. Pero también hay cosas que se nos escapan de nuestras manos, a veces por falta de conocimiento. Indiferentemente, hermano, los errores que hayamos cometido, podemos encontrar un seguro refugio en los brazos del Señor.
Hay una evaluación de nuestra vida, claro que sí. Hay una obra de juicio, pero también hay una obra de intercesión. Y esas son las razones por las cuales el Señor lleva registros celestiales, para que queden evidencias de lo que hemos hecho, de lo que hemos decidido y lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y por eso hoy más que nunca debemos dejar de ser negligentes. Hoy más que nunca debemos intentar cada día crecer en la fe, fortalecer la esperanza, no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Mira, este es el día 71 leyendo la Biblia. ¿Cuántas personas comenzaron el día 1 y por algún motivo de la vida se desanimaron? Se desanimaron. ¿Cuántas personas comienzan a hacer ejercicio? Me incluyo. Y a veces no mantenemos esa rutina como deberíamos llevarla. ¿Cuántas veces hemos intentado cambiar nuestra alimentación, pero después volvemos al desorden? Y la única manera de nosotros poder dejar de ser negligentes es colocarnos en la mano del Señor. La única manera de mejorar es prestarle atención a las cosas que el Señor nos dice. Ponernos en sus manos para que el Espíritu Santo nos guíe por el sendero de la rectitud hacia toda verdad y que nos ayude en la debilidad. Para que esa fe se siga fortaleciendo y para que esa esperanza se siga reavivando hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti, hoy más que nunca, es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Gracias por haberme acompañado, gracias por suscribirte al canal y la invitación es para la próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.